Hoy quiero hablar de esta serie, permanecer en la doctrina de Cristo. Diga conmigo, necesito. No, pero dígalo como que viene bien almorzado. Diga conmigo, necesito permanecer en la doctrina de Cristo. Es importante comprender que todo aquello que nos desvía de Cristo no es una doctrina real. Para que la doctrina sea real, tiene que enfocarnos en Cristo Jesús. Todo aquello que nos desenfoque de Cristo no es de Dios. Se lo quiero repetir. Todo aquello que nos desenfoque de Cristo no es de Dios. Cristo es el centro de nuestra vida. Y de eso trata esta serie, permanecer en la doctrina de Cristo. Y vamos a ver Colosenses capítulo 2 versos 13 al 15. El apóstol Pablo empezaba a tener problemas en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Colosas. El apóstol tenía ciertos problemas y créame que no estamos diferentes a la iglesia de Colosas. ¿Por qué, pastor? Bueno, la preocupación de un pastor, la preocupación mía, o al menos por esta congregación, es que de pronto entren doctrinas equivocadas que nos desvían de la persona de Cristo. Por eso mi deseo es enseñar a la iglesia acerca de las bases. El apóstol Pablo decía que ningún viento de doctrina te pueda llevar hacia ningún lado. Nosotros tenemos que conocerla. Nosotros tenemos que conocerla. La doctrina de Cristo, y mi deseo es que esta iglesia la conozca. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versos 13 al 15 decía lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos. El apóstol Pablo tenía una preocupación, escúcheme por favor. En Colosas había entrado una corriente que quería desviar a la iglesia de su atención a Cristo. Había entrado una corriente donde le estaban diciendo a los colosenses: mira, está bien, pero hay otras formas de acercarse a Cristo, hay otras formas de ver a Cristo. Y yo quiero enseñarle a la iglesia y quiero dejárselo clarísimo, que todo aquello que desvía nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra dependencia de Cristo no es de Dios. Nosotros tenemos que depender completamente de Jesucristo. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. A Colosas había entrado una corriente peligrosa, escuche, número 14. De tal manera que Él les estaba recordando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El apóstol tiene que referirles y decirle: escuchen, si ustedes desvían su mirada de Cristo, si ustedes desvían la mirada de Cristo de aquello que los libró, puede volver a su vida. Por eso Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo, ¿se acuerdan de aquel hombre de quien salió un espíritu, que después esa casa quedó barrida, adornada, pero vacía? La Biblia dice que después ese mismo demonio que salió volvió, regresó, encontró la casa adornada, limpia, pero vacía. Cuando la encontró vacía, dijo: vayamos y traigamos otros 7 peores que él. Y las cosas postreras fueron peores que las primeras. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos salimos de la cobertura de Cristo. Hay peligro en nuestra vida. Va de nuevo, porque se lo quiero dejar bien claro a la iglesia. Cuando nos salimos de la cobertura de Cristo, hay peligro en nuestra vida. Por eso no podemos dejar. El apóstol Pablo estaba preocupado. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Colosas habían entrado algo que se llamaban judaizantes, personas que estaban desviando la mirada de Cristo y le estaban poniendo en situaciones adversas, de tal manera que él les recuerda, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. De hecho, si usted se acuerda, el acta de los decretos es algo así. Eran decretos que eran contrarios contra nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos quieren estar sanos? ¿Cuál era el acta de los decretos contraria? Enfermos. ¿Alguien de aquí quiere ser próspero? ¿Cuál era el acta de los decretos contraria? Estar escasos. El acta de los decretos era esa, y nosotros estábamos bajo esa acta de los decretos. ¿Cómo, pastor? Cuando Adán y Eva pecan, Dios los saca del huerto. A la mujer le dice: con dolor parirás tus hijos. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo hijos sin dolor. De otra manera la mujer no sabría cómo se tienen hijos sin dolor si no los tuvo. La mujer tuvo hijos sin dolor y Dios le está dando una sentencia: ahora tú tendrás los hijos con dolor. Al hombre le dijo: con el sudor de tu frente
comerás. Y cuando tú trabajes la tierra te producirá espinos y cardos. Esa era una maldición. La otra maldición era alejados de Dios. Salieron del Edén y quedaron separados de Dios. Que separados de Dios es muerte. Diga conmigo, muerte espiritual. Por eso es importante comprender lo que el apóstol Pablo le quiere recordar a la iglesia de Colosas. Le está diciendo, a ver, momento, si tú te desvías de la mirada de Cristo, lo único que va a pasar es que esa acta de los decretos va a volver sobre tu vida. Porque lo que nos libra del acta es que estamos bajo la cobertura de Cristo Jesús. Y mientras no nos movamos de Cristo, el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Digo, por si aquí hay un cristiano, pastor, en mi casa se oyen cadenas, oigo pasos, veo sombras. Yo le quiero decir algo importante: si estamos en Cristo, el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida, porque en Cristo somos más que vencedores. Es más, ahí le va y espero que se alegre. La Biblia dice que el enemigo está bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque Él nos dio la victoria. Entonces estaba entrando una idea equivocada a la iglesia de Colosas, de tal manera que él tiene que recordarles, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de... Ahí va, esto se va a poner interesante. Diga conmigo, esto se va a poner interesante. No, pero si hoy Dios le toca, grite, salte, dele un golpe al que está al lado, haga algo, pero gócese. No esté como estatua así. No, haga algo, porque esto se va a poner muy interesante. Escuche, quitándola de... Dice, y clavándola, el acta de los decretos que nos era contraria, y quitándola. Ahí va. Cuando el hombre peca, se aleja de Dios, pero el acta de los decretos estaba en medio, entre Dios y... entre Dios y... Yo sé que tengo una iglesia bien inteligente. Entre Dios y los hombres, esa acta estaba ahí. Es decir, escúcheme, para Dios estábamos muertos en delitos y... En otras palabras, para Dios no existíamos, porque estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, según lo dice la Biblia. Entonces había un acta de los decretos que era contraria. Es decir, Dios nos veía a través de esa acta y decían: reos de muerte, están decretados al infierno, están decretados al pecado y a la perdición. Pero cuando vino Cristo, por eso la Biblia dice que hay un Dios y asimismo un... ¿Por qué, pastor? Porque el acta de los decretos fue quitada y ahora vino Cristo. Dios nos ve a través de... Dios nos ve a través de... Por eso nos ve santos, justos y verdaderos. No porque lo seamos, sino que a través de Cristo nuestra vida es plena. No, alguien tiene que decir amén a eso. Porque a través de Cristo nuestra vida es plena. Por eso, escúcheme, por eso el apóstol Pablo estaba un poco molesto, porque estaban tratando de desviar la mirada de Cristo. Toda doctrina que nos desvía de Cristo no es de Dios. Eso usted tiene que entenderlo, y no importa quién lo diga. Importa que no podemos desviarnos de Dios. Pero el 15, y despojando a los principados y a las... Diga conmigo, les quitó el poder sobre nosotros. No, porque déjame decirte algo. Antes el chanclas, el patas prietas, el diablo, Satanás, como usted le quiera llamar, te traía zarandeando, te hacía como él quería, te pateaba, te revolcaba, porque estabas bajo su dominio. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, ahora nosotros somos completamente libres. El enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida, porque ahora Él nos da la libertad. Digo, esa es una realidad espiritual que viene sobre nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le recuerda y le dice: acuérdense, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y déjeme decirle algo, porque dentro de esta serie voy a tocar un tema: hay cristianos idólatras. Dile al que está a tu lado: esto se va a poner serio. Pero eso lo voy a tocar más adelante. Solamente les di un dulcecito para que quiera venir. Pero vamos a leer el mismo verso en la versión Dios habla hoy. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra
nosotros. Wow, había un documento que era un pagaré. ¿Era un qué? Había una deuda que no podíamos pagar ni usted y yo, ni con toda la lana, ni siendo buenas personas, no se podía pagar. Por eso había ese documento estaba ahí. Dice, y que nos obliga, la eliminó clavándola. Por eso ahí le va, iglesia, escúcheme, la sangre de Cristo no es un amuleto. A veces el cristiano utiliza la sangre de Cristo. Te reprendo con la sangre de Cristo. ¿Qué onda que traes? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué traes? No. Pastor, ¿qué hace la sangre de Cristo? Fue el precio por nuestro pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahí va, para los que no saben, Levítico dice que la vida está en la... Entonces cuando la Biblia dice que Cristo derramó su sangre, ¿qué derramó? Derramó la vida. Él dio su vida por nosotros. Por eso es sumamente importante comprender esto. Dios anuló el acta de la deuda que había contra nosotros, que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Verso 15. Y Dios despojó de su poder a todos los seres espirituales que tienen potencia, autoridad por medio de Cristo. No, diga conmigo, no puedo sacar a Cristo de mi vida. No, pero dígalo como que lo cree. No puedo sacar a Cristo de mi vida. Por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les está recordando la redención, algo que tenía que haber en sus vidas. Y hoy yo quiero recordarle a la iglesia la redención. Es decir, quiero regresarlos al inicio. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, algo que debemos de saber es el proyecto de la redención. ¿Qué es la redención, pastor? Usted y yo no podíamos ser salvos si Cristo no hubiera venido a nuestra vida. Por eso Él nos redimió. ¿De qué nos redimió? Del pecado. ¿Qué es la redención? Quiero explicar algo primero. La epístola a los Colosenses se escribió entre los años 60 y 62 después de Cristo. Más o menos en esa fecha se escribió. Pablo escribió la carta cuando estaba preso. Así es que no venga usted con su que me duele la uña y por eso no sirvo. Pablo estaba preso y seguía trabajando para el reino de Dios. Dile al que está a tu lado, lo dijo por ti. No podemos dejar de hacer la obra de Dios. Ahora, la iglesia de Colosas estaba siendo atacada con filosofías. No, dígalo. Ay, ¿por qué no me dicen que no cambió? Díganme. La iglesia de Colosas estaba con filosofías. Ahí va. Esta iglesia, todas las iglesias de hoy, no nos libramos de esto. La iglesia de Cristo está siendo atacada. Por eso yo necesito enseñarle a la iglesia. Por ejemplo, hoy en muchas congregaciones, y yo me voy a referir a esta iglesia porque la quiero proteger con la enseñanza del cielo. Por ejemplo, en muchos púlpitos te están diciendo: mira, hermano, una cerveza no te hace daño, échatela. Y ahí van los débiles. El pastor dijo. No importa quién lo diga. Si no lo dice la Biblia, no lo hagas. Le estoy hablando. Aquellos que todavía se echan una, le estoy hablando. Claro, la gente dice: wow, ese evangelio me gusta, pero no es el evangelio. Ahora, alguien dirá, no, pastor, pero es que la Biblia dice que no te emborraches, no que no tomes. Bueno, vamos a consultar al apóstol Pablo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Consultamos otra vez al apóstol Pedro. Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hoy el evangelio es permisivo, cuando el evangelio no puede ser permisivo, cuando la Biblia lo prohíbe. Hey, no le estoy hablando de religiosidad, le estoy hablando de ajustarnos a lo que Dios dice. Y cuando Dios dice y nosotros nos ajustamos a lo que Dios dice, Él nos bendice la vida.
Por eso cuando entendemos que a la iglesia no podemos dejar que entren filosofías, pensamientos, actitudes, cosas que alguien pensó y que no se ajustan a la palabra de Dios. Por eso todo lo que desvíe nuestra mirada de Cristo no es de Dios. No lo siga, por favor. La iglesia de Colosas estaba siendo atacada con filosofías equivocadas que desviaban la mirada de Cristo. Por ejemplo, hoy desde el púlpito les dicen: jóvenes, se pueden tatuar. Tatúate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pecador ignorante. Ay, pastor, me voy a tatuar el logo de la iglesia. Ay, por favor. Imagínate tú con el logo de la iglesia y en la cantina: líbranos, Padre. Por favor. Pero ¿qué hace la gente? Ese evangelio me gusta, pero ese evangelio no es el evangelio correcto, porque tratamos de agradar no a los hombres, tratamos de agradar a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las filosofías, tenemos que tener cuidado con las ideas equivocadas cuando nos quieren maquillar un evangelio que no es el evangelio. Colosenses capítulo 2 verso 8, escuche, porque el apóstol Pablo estaba batallando con la iglesia de Colosas. Mirad que nadie os, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estaba entrando una corriente a la iglesia que estaba violentando las reglas, que estaba violentando los estatutos que los apóstoles habían impuesto para la iglesia, y eso es algo malo. Hoy nosotros no podemos, escúcheme, no podemos cambiar lo que Dios estableció, porque lo que Dios estableció bendice nuestra vida. El apóstol Pablo estaba teniendo un grave problema porque llegaron enseñanzas que eran basadas en la filosofía, en huecas sutilezas que no bendecían. Pero había algo más. Colosenses 2:18 en la versión Palabra de Dios para Todos dice: hay gente que aparenta tener humildad, adora a los. ¿Qué hacían? Va. ¿Qué les enseñaban? No, va de nuevo. ¿Qué les enseñaban? Ningún ángel merece adoración. No, se lo quiero dejar bien claro. Ningún ángel merece adoración. Tampoco María, tampoco Pedro, tampoco Pablo, tampoco la de Fátima, ni la del Carmen, ni la de Tepeyac. El único que merece adoración se llama Cristo Jesús, que está en los cielos. Alguien tiene que decir amén a eso. No hay nadie. El problema que tenía la iglesia de Colosas es que habían entrado y decían: el ángel, ese merece que lo adores porque él está haciendo algo por ti. Yo quiero decirle algo, iglesia: nadie ha hecho nada por ti, solo Cristo. Cristo merece nuestro aplauso, Cristo merece nuestra adoración, Cristo merece nuestra exaltación, porque solo Él nos pudo librar de la muerte. Entró a la iglesia de Colosas la idea de adorar ángeles. Adora a los ángeles. Siempre habla de las visiones que ha tenido y que quiere que todos la. Mire, ahí le va, iglesia, no se quiebre la cabeza. Pastor, he tenido sueños. Hermana, si tu sueño o hermano, tu sueño no se ajusta a esto, deséchalo. Va de nuevo. Si lo que tú sueñas no se ajusta a esto, deséchalo. Porque este es el laboratorio de Dios. Todo sueño, pensamiento, profecía tiene que ajustarse a este libro. Si no se ajusta a este libro, yo digo, no es de Dios. Porque Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. No, alguien tiene que decir amén a eso. O sea, qué importante es comprender eso. Por eso el apóstol Pablo tenía un grave problema en la iglesia de Colosas. ¿Por qué? A causa de que habían entrado personas que estaban desviando la mirada de Cristo. Le decían a la iglesia: desvía tu mirada de Cristo. Ahora adora a los ángeles, ahora adora esto, adora aquello, haz esto. Y el apóstol Pablo llegó y dijo: no, señores, esto no es así. El único digno de adoración es Dios, y es el único al que debemos de adorar. Ahora, no les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas
humanas. El apóstol Pablo les estaba enseñando muy claro acerca de la base de la iglesia. Por eso hoy quiero recordarles que todos necesitábamos un redentor. Todos necesitábamos díganlo por favor, todos necesitábamos un redentor. Sin Cristo no somos nada, sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso Él dijo, sin mí nada podéis hacer. La iglesia tiene que reconocer que todos fuimos tocados. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Cristo llegó a nuestra vida. Por eso Colosenses dice, estando muertos en pecados y diga conmigo muertos. No, diga conmigo muertos. No está hablando en una forma física, está hablando de una forma espiritual. Por ejemplo, el hijo pródigo. La Biblia dice que el hijo pródigo estaba con su padre un día, se le metió el chirriscuís y dijo, me voy de la casa. Se fue de la casa. La Biblia dice que vivió como, los que saben la Biblia, vivió perdidamente. Es decir, hizo cosas que no debía, porque alejados del Padre seremos las peores personas. No, va de nuevo, alejados de Dios seremos las peores personas. Pero ahí va, la Biblia dice que este se alejó de Dios, gastó todo, hizo lo que nunca pensó que iba a hacer. ¿Qué pastor? Apacentar cerdos. Para los que no saben, los judíos, si hay algo que odian es estar cerca de los cerdos, porque para ellos son animales inmundos. Hizo lo que nunca pensó que iba a hacer. Ahí le va, iglesia, todos aquellos que se alejan de Dios quizás harán cosas que nunca pensaron que iban a hacer. Tenga cuidado. Por ejemplo, un padre que viola a su hija. ¿Usted pensó que un día lo pensó hacer? Va de nuevo, ¿usted cree que un día lo pensó hacer? Alguien que mata a otra persona, ¿usted piensa que un día dijo lo voy a hacer? No, pero alejados de Dios pasan muchas cosas malas. Escúcheme, este muchacho se alejó de Dios, vivió lo peor, la peor etapa de escasez, de pobreza, de infelicidad. Porque yo quiero decirle, mientras estemos alejados de Dios, seremos las personas más infelices de este mundo. No, va de nuevo, y yo quiero que usted lo reconozca. Cada vez que nos alejamos de Dios, somos las personas más infelices de este mundo. Porque yo sé lo que es vivir en amargura, pero también sé lo que es conocer a Cristo. Cuando las personas se alejan de Dios, viven en amargura. Este muchacho levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. El muchacho se levantó, Juan. Se levantó de la situación en la que estaba. El padre lo ve. El padre, movido a misericordia, corre, lo abraza, lo besa y dice, mi hijo muerto. ¿Estaba muerto? No, como dijo el profeta Vicente Fernández, andaba de parranda. No estaba muerto, estaba vivo, pero para Dios estaba muerto en delitos y pecados. Llega el padre y le dice, mi hijo muerto era, pero ha revivido. Estaba perdido, pero ha sido, porque la obra de redención llegó a su vida. Usted y yo estábamos hundidos en el pecado, estábamos destinados al infierno, a la muerte eterna. Oh, pero llegó Cristo al corazón, nos compró, nos lavó, nos redimió y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Porque esa es la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Por eso Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué era su sangre? El precio. Él tenía que dar su vida por alguien. Es decir, nadie en este mundo, dígalo conmigo, nadie en este mundo tenía la facilidad de pagar el precio. Nadie. La Biblia es clara cuando nos enseña, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, ¿qué significa la palabra redención? Rescate, liberación, salvación y desatar. Eso espiritualmente, eso hizo Cristo con nosotros. Ay, qué aguados. Espiritualmente eso hizo Cristo con nosotros. Nos rescató porque estábamos perdidos, hundidos. Por eso el creyente debe de corregir, pastor, encontré a Cristo. Si Cristo no estaba perdido, tú, el que estaba perdido eras tú. Alguien me está diciendo, pastor, encontré a Cristo. Ah, caray, andaba perdido. ¿Qué? El perdido eras tú. El perdido era yo. Cuando Cristo nos encontró, nos rescató, nos liberó, porque éramos esclavos de Él.
Pecado, Pablo lo explica. Había una ley en mis miembros que me llevaba a hacer lo que no quiero, y lo que no quiero hacer, eso hago. Esa era la ley del pecado a la que estábamos sometidos. Pero ahora en Cristo, digo ahora en Cristo, somos libres de esa ley. Ahora en Cristo tenemos una libertad espiritual increíble. Por eso la redención hizo eso, nos rescató, nos libertó, nos salvó y nos desató de esa vida. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Wow, esa es la obra redentora de Cristo, nos dio vida. Escuche, escuche, antes el Padre no nos veía porque estábamos alejados de, separados de. Pero cuando viene Cristo, nos agarra Cristo y nos presenta al Padre. En ese momento el Padre nos ve santos, justos y verdaderos. ¿Sabe por qué? Porque nos ve a través de Cristo Jesús, porque Él es el mediador de nuestra vida. Si nos salimos de Cristo, el Padre nos ve como unos pecadores dignos del infierno. Va de nuevo. Si nos salimos de Cristo, el Padre nos ve como hombres dignos del infierno. Por eso, hermano, usted que le anda dudando, no se salga de Cristo. No, se lo tengo que volver a repetir. Hermano, usted que le anda dudando, no se salga de Cristo. Porque en Cristo tenemos la plenitud de su gracia sobre nuestra vida. En Cristo somos más que vencedores. Por eso es importante recordarle a la iglesia la redención. Romanos dice esto: por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios no nos hacía en este mundo, porque estábamos muertos para Él. Estábamos muertos en delitos, sí. Va de nuevo, estábamos muertos en delitos y pecados. Para Dios no existíamos, pero vino Cristo y nos dio vida. Ahí va. Escuche. ¿Por qué cree que la Biblia dice que somos nuevas? Que somos, ven Sammy, ven. Qué bueno que no te fuiste, siéntate, aquí párate. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas. Le voy a enseñar lo que es una nueva criatura. Sammy, cuando no conocía a Dios, estaba alejado, separado. Dios no lo hacía en este mundo. Escúcheme, para Dios Sammy no existía, porque vivía y estaba muerto en delito, sí. Pero llega Cristo, le toca la puerta. ¿Qué no sabe en la Biblia o qué? Le toca la puerta de su. He aquí yo estoy y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sammy oye la voz, le abre la puerta. Escúcheme, ¿qué hace Cristo? Cristo agarra a Sammy, porque ahora Cristo vive en él. Va Sammy, pero córrele así como que con pasión, así. Y luego, escuche, se lo lleva el Padre. Padre, te presento a un hijo nuevo. Porque el Padre no lo conocía, porque estaba muerto. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Cristo se lo presenta al Padre y le dice: Padre, ahora míralo a través de mi sacrificio. Y ahora Sammy es una nueva. No, dígalo, es una nueva criatura, porque no existía para Dios, pero a través del sacrificio precioso, Dios hizo una nueva criatura. Gracias a mí. Eso nos pasó a todos. Bueno, si es que le pasó. Eso nos pasó a todos. Estábamos destituidos de la gloria. Por eso antes, ve a la iglesia, te invito a la iglesia. Tan locos ahí, ¿qué ole? Ahí van puros amargados, ¿qué ole? Ve a la iglesia, hombre, ahí van puros sin qué hacer. Y teníamos ideas. Yo no voy a abandonar la religión que me inculcaron mis padres. Ni ibas a tu iglesia, hombre. Sí o no. Porque teníamos ideas del mundo. Pero cuando Cristo nos toca, cuando Cristo llega a nuestro corazón, venimos a la iglesia y el gozo que siento yo, el mundo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo somos nuevas. No, alguien lo tiene que decir: en Cristo somos nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque la redención llegó a mi corazón. Por eso no se aleje de Cristo. El apóstol Pablo le quería decir a la iglesia de Colosas con muchas palabras: no te salgas de Cristo.
Porque si te sales de Cristo, algo va a pasar en tu vida. Romanos 6:17, pero gracias a Dios, que aunque habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis. Wow, fuimos entregados a Cristo, y cuando llegamos a Cristo, Él rompió nuestras cadenas. Oh, sí. Si alguien sabe lo que es ser una persona amargada, soy yo. Si alguien sabe una vida de desgracia, soy yo. Si alguien sabe una vida de pobreza extrema, soy yo. Si alguien sabe de vivir con un hombre alcohólico y violento, soy yo. Pero también sé la otra cara de la moneda, que cuando llegas a Cristo, ya no te importan las cosas, porque ahora Cristo te dio vida, le dio sentido a tu corazón. Ahora Cristo, tú no necesitas tener algo para ser feliz. Ahora tú tienes algo para ser feliz, y tienes a Cristo. Por eso qué importante es la redención. El apóstol Pablo estaba tratando de enseñarle a la iglesia lo que era ser redimido, que no desviaran su mirada de él. Ahora, había unos requisitos para poder redimir. No cualquiera podía redimir. Había 3 requisitos al menos, y se los voy a decir muy rápido. Requisitos para redimir. Usted lea Levítico 25, ahí vienen, pero más claros están en Ruth capítulo 4. Usted ahí ve cuáles eran los requisitos para redimir. Número 1, pariente. Número 1, pariente. Por eso la Biblia dice que Cristo tomó forma humana. No, eso merecía otro amén. Por eso la Biblia dice que Cristo se hizo como nosotros. Tomó forma para hacerse pariente cercano. Jesús lo dejó todo por amor a nosotros, porque Él quería redimirnos, rescatarnos del pecado. La Biblia dice, Efesios dice que estando en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Wow, tomó nuestra forma para considerarse pariente cercano. Lo dejó todo por nosotros. Segundo requisito, tener con qué. Por eso la Biblia dice que no es con la sangre de machos cabríos ni de toros con la que podíamos limpiar nuestros pecados, solamente con la. No quiero que lo diga, solamente con la. Ahí va. Por eso la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin. Por eso la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin. ¿Sabe por qué no pecó? Por usted y por mí. Porque si Él hubiera pecado, no hubiera podido redimirnos. Por eso, cuando Satanás se le aparece en el desierto después de 40 días, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Pero Jesús dijo, me importa más ellos que mi hambre. No, alguien tiene que decir amén a eso. Me importa más redimirlos que el hambre que estoy teniendo después de 40 días de no comer. Es decir, pensó en nosotros. Pensó en nosotros. Pensó en nosotros. Él quería hacerlo. Después el diablo lo sube al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate que a sus ángeles. ¿Y usted cree que él no podía demostrar que era el hijo de Dios? ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Porque él pensó en la redención. Si yo caigo en ese juego, voy a perder. ¿Por qué cree que Satanás, la tercera cosa, cuando ya no pudo ni con el hambre ni contentarlo, le ofreció todo de la manera más fácil? Todo esto te daré. ¿Sí qué? Ahora déjeme decirle algo, no le estaba diciendo una mentira. La Biblia dice que los reinos de este mundo pertenecían. Escúpalo. No tenga miedo. No, pastor, porque en la noche me jalan las patas. Cállese. Estos reinos pertenecían a Satanás. Los reinos de este mundo le pertenecían. El hombre le cedió la autoridad cuando pecó. Por eso Satanás le dijo, mira, esto lo podemos arreglar bien fácil. Todo te lo voy a dar si postrado me adorares. Pero él dijo, prefiero la cruz. Prefiero lo difícil. Prefiero lo que va a doler, porque estoy pensando en ti. Cristo soportó todo porque estaba pensando en redimirnos, en pagar el precio, en ser pariente cercano y en tener con qué. Pero había una tercera cosa: querer redimir.
no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él quiso redimirnos. Por eso la Biblia dice: yo doy mi vida por mis amigos. Si alguien piensa que Cristo, voy a morir por estos ingratos, Cristo fue con alegría, porque puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Le pusieron el gozo de vernos esta tarde aquí, congregados, alabando, adorando, levantando nuestras manos, enfermos sanados, matrimonios restaurados, jóvenes adorando a Dios. Eso produjo un gozo increíble en el corazón de Cristo. Qué impresionante. Por eso el apóstol Pablo estaba remachando la doctrina de la redención. Ahora déjeme explicarle algo. Cristo nuestro. No, dígalo, Cristo nuestro. Por eso, mi amado hermano, nadie merece los aplausos, solo Cristo. Nadie merece su adoración, solo Cristo. Porque mire lo que dice Mateo 1:21. Y darás a luz y llamarás su nombre, porque Él. Ahí va, iglesia. Si lo que voy a decir le impacta el corazón, no sé, de un grito de júbilo, de un grito de aplausos, arránquele las greñas a alguien, haga algo, pero haga algo. Ahí va, escuche, escuche. Y dará a luz y llamará su nombre, porque Él salvará. Ese anuncio no lo dio cualquiera. Es más, el ángel solamente dio un aviso. Quizás el ángel ni siquiera agarró la onda de lo que estaba diciendo, porque él no sabía qué onda con la redención. Pero el ángel trajo un mensaje del cielo. El que estaba diciendo: les he provisto un salvador. No, el ángel solamente dijo algo, pero salió del corazón de papá grande. Papá Dios dijo: les voy a proveer un salvador, que es Cristo el Señor. Él nació para redimirnos. Él nació para redimirnos. El único que tiene el poder se llama Cristo Jesús. Por eso, déjeme decirle algo: no se enoje nadie aquí. Por favor, los que están en línea, no se vayan a enojar. Se lo voy a decir muy claramente: no es María, no es la Santísima Trinidad, no es la Purísima, ni es, se los digo, ni es la del Tepeyac. No es ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Jacobo. No es nadie. El único digno que se lleva los aplausos y el reconocimiento es Cristo Jesús. Alguien tiene que decir: es Cristo, es Cristo, es Cristo. No hay otro mediador, no hay otro digno, solamente Jesús de Nazaret. No hay nadie más. Por eso cuando la iglesia empieza con sus ondas a meter filosofías huecas, cosas, yo digo: ¿qué le pasa? El único digno que murió en la cruz, que resucitó, fue Cristo Jesús. Él se merece el aplauso, el reconocimiento. Él se merece todo en nuestra vida. Alguien tiene que entenderlo. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero me gusta cómo lo dice Pablo a los Corintios. Me emociona, diga conmigo: se emociona el pastor. Que Dios estaba en. ¿Quién era el único que tenía la capacidad de reconciliarnos con Dios? Estábamos peleados, bronqueados con Dios. No queríamos saber nada del Señor. Pero Cristo, la Biblia dice que Cristo vino, nos agarró y nos reconcilió con el Padre. Porque ahora el Padre nos ve a través de la persona de Cristo Jesús. Y el Padre, por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Jesucristo es nuestra paz. Alguien tiene que decir amén a eso. Jesucristo es nuestra paz. Yo tengo paz con Dios por medio de
Cristo. Eso se llama la reconciliación. El Señor Jesús vino a reconciliarnos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al... Por eso el más perverso Cristo lo puede reconciliar. No, va de nuevo. El más perverso Cristo lo puede reconciliar. El hombre más pecador, más hundido en el pecado, la mujer más perversa, Dios, Cristo la puede reconciliar con el Padre. Por eso en esta iglesia todos son bienvenidos, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, donde este lugar busca reconciliar al hombre con Dios. Y cuando el hombre se reconcilia con Dios, es nueva criatura. Por eso qué importante es este verso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la... Ahora diga conmigo, nosotros, a través de la predicación de la palabra, traemos al pecador, lo llevamos a Cristo, lo llevamos a... Y si ese pecador recibe a Cristo, Cristo se lo presenta al Padre. Por eso no puede haber reuniones sin gente nueva, porque nosotros estamos haciendo y ejerciendo el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo, al pecador con... Por eso la Biblia dice, porque hay un y un solo entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ni el predicador evangelista más reconocido en el mundo es capaz de hacer la labor que hizo Cristo. Por eso yo me molesto cuando la gente le tiene más respeto a un pastor que a Dios. Ay, déjame cuidar que el pastor no te vea. Oh, te estás olvidando que aquel que sus ojos cuidan el cielo, la tierra y todo, de ese no nos podemos escapar. Hay un Dios y un solo entre Dios, Jesucristo. Lo único que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia es: no desvíes tu mirada de Cristo Jesús. Cristo, el único que cumplía con todos los requisitos para poder redimirnos del pecado y de la... Por eso el apóstol Pablo, Sammy, así como que burlándose. Yo puedo ver al apóstol Pablo, después de ser redimido, de entender la redención, se ponía así como, no sé, como un cristiano firme, seguro de la doctrina. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sórbida es la muerte en victoria. Sórbida, absorbida. Ahora es que ya no le tengo miedo ni al sepulcro ni a la muerte, porque la redención provocó en mí vida eterna. Ahora tenemos vida, porque pasamos de muerte a vida con Cristo Jesús. Qué importante es lo que el apóstol Pablo le estaba recordando a la iglesia. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, este verso es impresionante. He aquí. No, dígalo. Sammy. Los israelitas llevaban un cordero, palominos, macho cabrío, para limpiar para redimir sus... Pero este no era el cordero de los hombres, este era el cordero de Dios. No, alguien lo tiene que entender, por favor, les estoy diciendo algo profundo. Este no era el cordero de los hombres, este no era el sacrificio de los hombres. No, este era el cordero y el sacrificio que Dios escogió para salvar al mundo. Dios dio lo primero y lo mejor. Juan lo ve y dijo, wow, ese es el cordero que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. He aquí el cordero de Dios. Porque los otros corderos, a mí,
Los otros palominos, los otros machos cabríos, lo único que hacían eran que cubrían, tapaban. Es como cuando el hermano barre y está la alfombra y se la echa a la esposa ahí debajo. O cuando tú barres, hermano, barres bien bonito, pero echas todo debajo del sillón para que la ñora no vea. Pero la Biblia dice que Cristo era un cordero diferente. Y aquí el cordero de Dios, no que quita, que cubre, que tapa. No, no, no. Este cordero de Dios tiene algo muy diferente. Este cordero no quita, no tapa, no cubre. Este cordero quita. Quita. Por eso la Biblia dice que Dios sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más. No, no, nunca más. ¿Por qué? Porque en Cristo somos perdonados y cuando Dios te perdona en serio. No, no, alguien tiene que decir amén a eso. Porque Dios escondió nuestro pasado, Dios exterminó nuestro pasado, Dios fulminó nuestro pasado en Cristo Jesús. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso qué importante es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero terminar porque no terminé en la mañana, pero ustedes sí, lo voy a terminar con ustedes. El precio de la redención. Cristo fue el único que lo pudo pagar. La redención tenía un precio. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia. Wow, qué impresionante cuando alguien entiende Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia. Entró una vez para siempre en el lugar. Para los que no saben, en el tabernáculo de los israelitas, solamente el sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo. Una vez al año. Tenía que ir vestido y entre sus ropas tenía que llevar un cinto, si usted me lo permite, así lleno de campanas, por si acaso el hombre ya no se movía, lo jalaban desde afuera y lo sacaban muerto, porque entrar a la presencia de Dios era algo increíble, no cualquiera. Y ese hombre entraba una vez al año. La Biblia dice que cuando Cristo murió, el sacrificio perfecto, el que quita el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo dijo consumado, consumado, en el templo estaba sucediendo algo glorioso. ¿Por qué cree que en los templos, en las iglesias suceden cosas gloriosas? Cristo estaba en la cruz, consumado, y allá en el templo sucedió algo espiritual y glorioso. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. De arriba. ¿Por qué de arriba abajo y no de abajo hacia arriba? Santiago lo explica. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de arriba, todo lo bueno viene de arriba. Se lo estoy diciendo a la iglesia, todo lo bueno viene de arriba. Jesús estaba crucificado, expiró, dio el Espíritu. Padre, consumado es. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y Cristo dice que Él entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso ahora, escúcheme, por eso cuando oramos decimos en el nombre de, es la llave para accesar al Padre. Porque como Él pagó el precio de nuestra redención, Él es la llave para accesar al trono de la gracia. Cuando yo digo en el nombre de Jesús, los cielos se abren, porque el Padre conoce que soy una nueva criatura, que soy su hijo por medio de Jesucristo. Wow, qué importante es conocer el misterio de la redención. Por eso la Biblia es clara. Hubo un precio, se pagó el precio. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Por eso, padres, qué bendición que ustedes traigan a sus hijos. Hermanos de la burbuja, los felicito por traer a sus bebés. Papás que tienen a sus hijos en Kids Life, los felicito por traerlos. Papás que tienen hijos adolescentes y los traen, los felicito por traerlos. Porque es eso que ustedes están haciendo. Mañana van a recibir la cosecha de bendición sobre sus vidas. Escuche, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin. Ese fue el precio. Ese fue. Por eso no fue el mártir San Martín de Porras. Déjeme hacerle una pequeña diferencia. Un mártir es al que le quitan la vida. Un mártir es al que le quitan. Cristo no era un mártir. Yo pongo mi vida por mis amigos. Cristo no es el mártir del Gólgota. Cristo es el Rey de reyes y Señor de todos los señores. Es la palabra de Dios hecha carne. Es el deseo de Dios para nuestra vida. Ese es Cristo para nosotros. Por eso quiero terminar. Pásenle bajito, ya se la saben. Isaías 53. Wow. Isaías 53 es la mejor explicación de esto. Ciertamente llevó Él. Ciertamente llevó Él. Por eso, escúcheme. Si hay aquí algún enfermo, esa enfermedad ya fue pagada. No quiero decírselo, por favor, y espero que si hay alguien aquí enfermo esta tarde lo agarre, lo reciba y lo crea. Tu enfermedad ya fue pagada. Cuando Cristo estaba en la cruz, escúchenme, espiritualmente Él estaba enfermo. Espiritualmente todas las enfermedades vinieron sobre su vida, pero Él las venció. El pecado de todos nosotros estaba sobre Él. Por eso el Padre volteó su rostro y se hizo oscuridad, porque el Padre no soportaba ver a su Hijo cargado de pecado. Cuando la gente empieza a entender el misterio de la redención, suceden cosas gloriosas en nuestra vida. Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Usted no tiene por qué estar enfermo. Y sufrió, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras, porque era el único que podía pagar el justo por los injustos. Era el único que podía pagar nuestro pecado y nuestra maldad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso, perdóneme, aprovecho que están aquí, nadie se ofenda. A los que están en línea, por favor, lo digo con mucho respeto para nuestros hermanos. Les voy a decir así a mis hermanos católicos: Cristo no es ese Cristo que lo tienen en un crucifijo, con un golpecito aquí, con un golpecito acá, con otro golpecito acá. No, mi Biblia dice que fue desfigurado desde la planta del pie hasta su cabeza. No hay en Él cosa ilesa. Cristo, el Cristo que yo conozco, el Cristo que me revela la Biblia dice que fue golpeado, masacrado desde la planta del pie hasta su cabeza, pero fue por amor a nosotros. Cada latigazo, cada clavo, la corona de espina, solamente decía: merece aguantar, porque hoy voy a ver una reunión donde la iglesia está llena, donde hay cientos de gentes adorando su nombre. Vale la pena la redención, vale la pena amar a Dios. Dije, vale la pena amar a Dios con todo el corazón. Somos redentos.